Bueno, como decía, iniciando esta mañana, tenemos acá al profesional, colega, Richard Brown Jara, quien va a hacer una exposición estupenda. El doctor es especialista en lo que es la auditoría, en los diplomados, tiene maestría, es un profesional bien capacitado y quien nos va a brindar sus conocimientos en esta mañana. Con el tema, ¿cómo redactar un informe de auditoría? Colegas, con ustedes, dejo acá al doctor Richard Brown Jara para su brillante exposición. Adelante, doctor. Buenos días. Vamos a iniciar entonces, buenos días a todos los participantes. Vamos a iniciar nuestro viaje del conocimiento. Abróchense sus cinturones del saber y vamos a iniciar un tema bastante interesante. El que les habla y que va a compartir con ustedes este viaje del conocimiento es el magíster auditor Richard Jesús Brown Jara, contador egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente de su promoción Víctor Vargas Calderón, auditor independiente, exauditor CESDIS, exauditor de la FAP, con maestría en tributación en la prestigiosa Universidad Nacional Federico Villarreal, presidente de la promoción tributarista del servicio del país, conferencista internacional de Flandes de Chile, Facultad Latinoamericana de la Empresa, expositor de actualidad empresarial en diversas universidades del país a nivel nacional, docente universitario, exdocente EUDET de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que es Educación a Distancia, docente del Colegio de Contadores Públicos de Lima, consultor de diversas empresas y asesor de Consultant Brown & Associates, y el día de hoy su conductor en el viaje del saber. ¿Qué tema vamos a tocar, profesor? Un tema bastante interesante, que es cómo redactar un informe de auditoría en tiempos de pandemia. Como todos lo saben, teníamos una forma de llevar la auditoría, una forma de obtener las evidencias, una forma de realizar las técnicas y procedimientos para hallar, obviamente, el sustento de la evidencia que reforzara el informe que nosotros íbamos a presentar. Pero ¿qué ha pasado? En la actual situación de la pandemia ha afectado de diferentes maneras a la sociedad. Hay diversos temores que afectan a la economía en su conjunto, tanto así como a la vida diaria, tal como se conocía hasta hace poco, ¿no? Es así entonces, por ejemplo, que ha habido riesgos económicos a raíz de esta pandemia a nivel mundial, por la prolongada recesión de la economía mundial, quiebras de grandes empresas y pymes, ¿no? Aerolíneas, centros comerciales, centros de esparcimiento que han sufrido el embate de la epidemia y obviamente están quebrando, ¿no? Una ola de consolidación de la industria, fracaso en sectores, ¿no?, de distintos países, mayormente el sector de entretenimiento, u otros de esparcimiento, u otros sectores que no estaban preparados para justamente hacer frente a esta coyuntura mundial. Hay un alto nivel de desempleo estructural, ¿no? Debilitamiento de las posiciones fiscales en las principales economías. No se puede llevar un control concurrente, ¿no?, a las actividades que se realizan tanto a nivel del sector privado como a nivel del sector público, por estas limitaciones que ha causado justamente esta pandemia, que ahorita vamos a precisar. Un fuerte aumento de la inflación también a nivel mundial. Otro brote mundial de COVID que se está dando en Europa, ¿okay? Está retornando por descuido. ¿Qué será? Mutaciones, ¿okay? El COVID en España, en Francia, están tomando nuevamente cadenas de alerta para regresar otra vez a su cuarentena. Concentración del poder en ciertos sectores, ¿no? Incremento de los problemas de salud mental. La gente, al sentirse ansiosa, no responde igual. Y esto se trasluce en el trabajo, ¿no? Y otro de los puntos importantes, que debido a la vulnerabilidad, muchos de los profesionales de alto nivel, ¿okay?, que debido a su experiencia ganada en los años, a través de su expertise profesional, lógicamente no pueden continuar porque es su vulnerabilidad. Y entonces, al ser reemplazados, el reemplazo no puede llegar al mismo nivel de eficacia y eficiencia en el logro de resultados. Veamos entonces todo ese contexto que, si bien afectó a distintos sectores, lógicamente afectó a las empresas y con mayor ende a la auditoría. Vamos a ver entonces cómo es la auditoría en contexto de la pandemia. ¿Qué ha generado? Una crisis de salud generada por el COVID-19,
una recesión económica, ya que los mercados han sufrido un desplome. Las organizaciones se ven sometidas a efectuar recortes presupuestales, incluido el tema de la auditoría. Hay riesgos de preparación de la información financiera fraudulenta, debido a que no hay un control concurrente. Entonces, se está aperturando la posibilidad de que la información sea distorsionada, se presente de una forma fraudulenta, y obviamente ello conllevó a un caso muy especial que lo vamos a ver al final como cierre de broche de oro de esta disertación del día de hoy. También hay una profesión de activos y una corrupción, sea en el sector privado como en el sector público. Y entonces surgió la auditoría remota para el COVID-19, como una medida para poder hacer frente a esta coyuntura que a todos nos afectaba. Y entonces, como respuesta de la auditoría, se ha instrumentado el trabajo remoto. ¿Por qué componentes está dado, profesor? Primero, por la planificación. El alcance de la auditoría son fundamentales para cada uno de ellos. En la planificación, ¿qué vamos a ver, jóvenes? Vamos a ver quién lo va a hacer, qué personal está capacitado para hacerlo. En esta coyuntura, nosotros no solamente vamos a ver la parte de aquel profesional que conozca, sino aquel profesional que maneje, ¿ok?, la auditoría remota. Manejar los PDFs, el escaneo de la información, el control, el elevar los cuadros, el planificar el día a día, el avance remoto. Entonces, tenemos que ver no solamente ya como valor agregado, su conocimiento, su expertise profesional, su desempeño plus a uno en todos los informes que dictó, sino también cómo maneja la parte virtual, la parte remota. Y entonces, al seleccionar el equipo de auditoría, que lo vamos a ver en esta etapa de la planificación, tenemos que ver eso y otros alcances más. ¿Ok? Obviamente, tendremos que hacer una reunión. Ya no se puede hacer una reunión presencial, se tendrá que hacer una reunión virtual, vía Zoom, vía Skype, vía Google Meet, etcétera. De tal forma que a través de esa reunión, ¿no? Que a través de esa reunión, ¿no?, se puede entonces precisar, ¿no?, el equipo de auditoría, precisar en la planificación qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, quién lo va a hacer, qué programas vamos a empezar, ¿no?, qué procedimientos técnicos vamos a utilizar, en qué tiempo se va a ver los resultados, ¿ok?, de la primera visita, segunda visita. Esa es la planificación. Veamos, miren entonces cómo está cambiando el enfoque remoto. También vamos a ver entonces las entrevistas remotas. Como tenemos que agenciarnos de la información y no la podemos hacer virtual, ¿no?, entonces tenemos que hacerlo en forma remota, a través, obviamente, de equipos de Microsoft, Skype, el Zoom, ¿ok? Planificaremos entrevistas de 30 a 90 minutos con los propietarios, ¿ok? De tal forma que podamos nosotros acceder a esa información y empezar a ver por dónde vamos a planificar nuestro trabajo de auditoría. La reunión de clausura, ¿ok?, es prácticamente lo mismo, ¿ok?, que una reunión de cierre de auditoría presencial, pero esta vez bajo un sistema virtual. Y entonces tenemos que ver el manejo de cómo se va a hacer la instrumentalización de esos hardware que nos permita a nosotros obtener de una forma remota, ¿ok?, la conclusión de nuestro trabajo en la reunión de clausura. Entonces, profesor, vamos a ver entonces, entendiendo este enfoque, cuáles serían las ventajas y limitaciones de una auditoría remota. Todo tiene como una moneda, todo tiene una cara y tiene un sello. Vamos a ver entonces, jóvenes, cuáles son. Primeramente, en ventajas, la restauración de un sentido muy necesario de la normalidad. La vida continúa. Y entonces, el ser humano es un ser que se adapta a los cambios. Y entonces tenemos que adaptarnos a esa situación. Y entonces, una ventaja de esto es que va a restaurar un sentido muy necesario de la normalidad. Otro, se reducen los costos de desplazamiento. Al hacerlo, ¿okay?, las grandes distancias se acortan y entonces podemos contar también con profesionales de alto nivel que manejen la parte virtual, la parte remota, y entonces su aporte, su expertise puede sumar para el bien del equipo de auditoría. ¿Ok? Un grupo ampliado de auditores disponibles, lo que acabo justamente de fundamentar. Una cobertura ampliada, uso ampliado de especialistas. Al tenerlos ahora en forma virtual,
y el dominar la parte remota, pues entonces también nos pueden acoplar a nuestro equipo de auditoría con sus conocimientos y sus aportes para hacerlo mucho más profundo la auditoría que vamos a realizar. Revisión de documentos mejorados. La carga de auditoría para las operaciones de las instalaciones se reduce. Mejora de la organización y confirmación de la documentación necesaria. ¿Okay? Ventajas. Profesor, ¿y cuáles serían las limitaciones? Bueno, las observaciones de primera mano no se pueden sustituir. No podría ser constantemente un arqueo de caja sorpresivo, porque tendría que estar ahí. Y si soy una persona vulnerable o mi mano derecha o la persona encargada es una persona vulnerable, no puede entonces cubrir esa herramienta fundamental en una auditoría. Hacer los inventarios, ¿okay? Físicos, hacer los controles. Profesor, ¿se puede hacer? Sí, pero lo puede hacer un joven, lo puede hacer otra persona, claro, pero ese joven, ¿qué tengo que hacerlo? Capacitarlo. A ese joven, ¿qué tengo que hacerlo? Darle los lineamientos para que lo pueda hacer. Pero no olvidemos algo. Un joven lo puede hacer, pero no tendrá, ¿no?, la experiencia, la expertise, ¿no?, para poder realizar con efectividad como anteriormente se podría hacer, dado obviamente la coyuntura que tenemos. También la auditoría remota hace difícil crear relaciones con los auditores. No olvidemos que una de las técnicas de auditoría es la observación. Y en la observación nosotros vemos situaciones que no están plasmadas en los documentos. Y entonces, esa observación no se va a poder realizar porque no hay el contacto visual, no hay el contacto directo para ver el desempeño de los funcionarios, de los jefes de áreas, de los operadores, en cada una de sus secciones o departamentos, que nos precisaran a nosotros una información, ¿ok?, no escrita, pero que nos permite entonces delimitar nuestra auditoría. Eso también es una limitación. La falta de interacción en personas, ¿no?, que abre otras oportunidades de fraude. Como no se puede ya interactuar directamente, entonces el operador, el funcionario, el encargado, se encuentra, entre comillas, libre, ¿no?, de poder realizar acciones que no van a ser supervisadas en el momento. Y entonces, ¿ok?, se está abriendo una puerta para un fraude. En el sector privado y en el sector público, como hemos visto ahora, ¿no?, con las distintas medidas a nivel nacional que obviamente van a ser sujetos a una investigación por parte de la Contraloría. Veamos entonces, ante este panorama que hemos ido presentando, ¿ok?, cómo fue cambiando entonces la posición de la auditoría. ¿Originando qué, profesor? Originando una incertidumbre. Y de la incertidumbre, ¿qué deriva? El riesgo. Profesor, incertidumbre. ¿Y qué vendría a ser la incertidumbre? ¿Ok? Es cualquier situación en la que podría ocurrir más de un acontecimiento. Es decir, es el desconocimiento de algo. No sabes lo que va a pasar. No sabes lo que va a ocurrir más adelante. Y ese desconocimiento te otorga dudas, incertidumbre. ¿Y cuáles son esas causas que dan nacimiento a esa incertidumbre? Uno, que no hay una información. Dos, no se conoce la utilidad real. No vas a saber tú realmente a cuánto vas a llegar porque no sabes la reacción del mercado ante la oferta de tu producto, ante la oferta de tu servicio. Se desconocen las causas y efectos. Se ignora la capacidad y condiciones. Se dictan medidas de una forma, al día siguiente se vuelven a dictar otras medidas de otra forma. Se avanza, se retrocede en las normativas y entonces origina un desconcierto, una incertidumbre. No sabes si vas a aperturar tu sector económico, no sabes si no lo vas a aperturar. Y entonces eso repercute obviamente en el trabajo que nosotros realizamos. Se desconoce el futuro. Cambios que invaliden la experiencia. Como le decía a ustedes, profesionales de una expertise A1 en cuanto al desempeño y sus labores, capos de capos en lo que ellos desarrollan, ¿ok? Al no manejar la situación remota, ¿no?, al no manejar el hardware que les permita validar sus conocimientos, pues entonces ya su aporte no es al 100%. Y entonces su experiencia se invalida por esta situación, ya que él no puede ir físicamente a aportar lo que él conoce, lo que él ha aprendido, lo que él se ha especializado, ¿no? Eso origina la incertidumbre. Y entonces, ¿qué debemos hacer, profesor, ante esa incertidumbre? Bueno, primero informarnos, analizar las causas y efectos que esta incertidumbre o esta situación coyuntural puede provocar en la empresa.
No especular ni hacer hipótesis erróneas, no decir, bueno, podría ser esto, de repente mañana se dicta esta normativa, mañana podemos hacer, no. Evitar la especulación y los escenarios subjetivos. ¿Para qué, profesor? Para que de esta forma nosotros pues podamos afrontar el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Es la situación en la cual puede ocurrir más de un resultado y es posible estimar la probabilidad de cada resultado potencial. ¿Cuáles son las causas de un riesgo? Uno, que existe cambio entre lo real y lo esperado. Error en los análisis de información. Incremento de la vulnerabilidad de la empresa sobre su continuidad en marcha. No se sabe si la empresa podrá continuar. ¿Okay? Uno, por el riesgo de su receptividad en el mercado. Dos, por una normativa legal del Estado que le impida justamente efectuar sus servicios o sus operaciones. Ese incremento de la vulnerabilidad es un riesgo que todas las empresas van a afrontar. Existirá un incremento o un decremento de los resultados, un aumento o disminución de los resultados. Hay el riesgo que disminuya, no porque no se hagan las acciones que obviamente lleven a un buen fin, sino porque no hay la respuesta o la receptividad del mercado a las acciones que nosotros tengamos. Se puede poner al capo de capos, pero si este capo de capos realiza sus acciones, sus directivas, sus directrices, pero no encuentra el eco en el mercado ante el ofrecimiento que hace, pues entonces se produce una vulnerabilidad, un decremento o una disminución de los resultados. Y entonces hay un riesgo sobre la continuidad de la empresa. Asimismo, ¿qué acciones tomar, profesor? Bueno, primero llenarse de información y no de darse de datos simples. Adecuarse sobre la información del sector en la cual está la empresa. Calcular el costo del riesgo. Evaluar la aversión al riesgo. Analizar la sensibilidad del mismo. ¿Y qué tipos de riesgos podrían haber, profesor? Bueno, dentro de la empresa a la cual nosotros vamos a auditar, es importante conocer los riesgos. ¿Por qué, profesor? Porque los riesgos nos permiten, jóvenes, determinar el control interno que vamos a aplicar. ¿Qué cuestionario de control interno? ¿Qué medidas de control interno vamos a verificar para minimizar esos riesgos que nos permitan a nosotros, los auditores, ¿okay?, poder tener cierto grado de confiabilidad en la información que nos van a dar? Si nosotros como auditores no enfocamos en primera instancia los riesgos, ¿cómo podemos validar la información? ¿Cómo podemos confiar en la información si una de las reglas de la auditoría es ser el escepticismo en cuanto a la información? Tenemos que validar todos los controles y para validar todos los controles tenemos que ver qué riesgos hay. Y entonces tenemos un riesgo de liquidez, por ejemplo, ¿es cierto? Porque obviamente yo no tengo ahorita la capacidad, las empresas no tienen la seguridad de la capacidad de afrontar en el pronto, rápidamente sus deudas, porque obviamente el retorno pueden vender, pero obviamente no pueden capturar o recibir el retorno de lo que han vendido. Y entonces hay un riesgo de liquidez porque no pueden afrontar su pronto pago. Riesgo de salud, ¿ok? De profesional, ¿ok? Un riesgo operativo, lógico. Sus profesionales de primer nivel, sus operadores, sus funcionarios de primer nivel tienen una vulnerabilidad si son mayores de edad, si son hipertensos, si sufren diabetes o de una enfermedad que los ponga en riesgo, ¿ok? De poder aportar en la empresa y entonces sus lineamientos, su eficacia, su efectividad repercuten en el resultado de los objetivos que la empresa consigue. Hay un riesgo de salud, hay un riesgo legal por las normativas que el Estado, para afrontar esta epidemia o esta cuarentena, dicta. Y entonces, lógicamente, puede dictar una medida, se apertura tal sector, como hemos visto ahorita, ahora último, ¿okay?, que habló el ministro indicando que se va a realizar a partir de esta semana, a partir del lunes, ¿okay?, un operativo en el cual se iban a revisar los supermercados, los centros comerciales, distintas unidades en las cuales, si bien, ¿ok?, ven el incumplimiento de las normativas de bioseguridad, pues determinan su cierre. Es decir, se aperturó el sector, se aperturó la empresa, se aperturó las operaciones, pero si no cumplen con las normativas de bioseguridad, en este operativo donde habrá más de 4.500 efectivos, centros comerciales y otras instituciones que van a ser supervisadas, pues se procede a su cierre y hay un riesgo legal por el incumplimiento de esas normativas.
el riesgo operacional, como les decía, ¿ok? Por ejemplo, con los deliveries, se dictó la normativa para que pudieran funcionar, pero se están viendo ahorita que varios de ellos, los mismos personas que entregan la delivery, tienen el COVID. Y entonces, ¿qué están haciendo las municipalidades? Agarran la mercadería, ¿no? La incineran, le dan su ficha y mandan su aviso ¿no? Su llamada de atención a la empresa que tenía este operador, ¿ok? Con COVID, un riesgo operacional. ¿Qué origina eso, profesor? Que obviamente no se pueda cumplir con el servicio, ¿ok? Que se estaba dando, y obviamente eso origina un riesgo en cuanto a la liquidez de esa empresa, ¿ok? De delivery. Hay un riesgo operacional por la situación que vivimos. Hay riesgo ambiental, un riesgo reputacional. ¿Cómo es eso, profesor? Si a mí me hacen un pedido y yo no puedo cubrir el pedido, no puedo cumplir con cubrirlo, debido pues a que de repente mi proveedor no obtuvo la materia prima o el insumo que me permitía a mí hacer el producto. Y entonces no puedo cumplir. Y al no cumplir, hay un riesgo de reputación. La persona, mi cliente, pues cuestiona ya mi eficiencia en cuanto al resultado de las operaciones o relaciones comerciales que tenga conmigo. Pero también hay el riesgo reputacional en cuanto al incumplimiento. Al no tener yo la liquidez, como me hemos visto, no puedo afrontar mi pronto pago. Y al no poder afrontar mi pronto pago, mi riesgo de reputación se ve menoscabado, ¿ok? Se ve amenazado. Y entonces, ¿origina qué? Un riesgo de crédito. Porque obviamente las entidades financieras, pues me van cerrando, ¿ok? Me van cerrando la cobertura, me van cerrando la apertura de créditos que me permitan tener un capital de trabajo. ¿Y eso qué origina, profesor? Un riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque no puedo ofertar con la misma calidad o prontitud, ¿ok? Los productos, ¿ok? O servicios que mi sector estaba siempre dando en una situación normal. ¿Y qué origina ese riesgo de mercado, profesor? Finalmente, un riesgo estratégico. ¿Por qué? Porque los planes objetivos que se trazó la empresa al momento de aperturar su ejercicio económico no los va a poder cumplir por toda esta coyuntura, por todos estos riesgos que acabo de ahorita precisar, y entonces no va a poder lograr cumplir las metas, objetivos trazados al inicio del año. Hay un riesgo estratégico. Y entonces, ¿para qué me sirvió todo este enfoque general, profesor? Para que entonces yo, al saber los riesgos ocasionales, sepa entonces hacia dónde va a ir enfocado mi cuestionario de control interno. ¿Para qué? Porque es un paso importante, y recalco para que quede, porque si tengo yo un buen control interno, okay, manejando bien los riesgos que hemos descrito el día de hoy, pues entonces puedo tener una cierta confiabilidad en la información que me van a suministrar en forma remota, en forma virtual, en esta coyuntura, para poder empezar a tratar de validar esa información para poder emitir mi informe. ¿Todo esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque me va a darme a mí la seguridad del informe que voy a emitir. Y entonces, ¿cuáles serán los riesgos claves de la auditoría durante esta pandemia? De todos los descritos, ¿ok? ¿Cuáles serían? Pues, primero el riesgo de fraude. ¿Ok? Porque hay una preparación fraudulenta, se da el inicio a una preparación fraudulenta de la información financiera, a no tener los controles. No olvidemos, jóvenes, que de un momento a otro fue esta coyuntura. Yo podía tener controles internos para yo visualizarlos y realizarlos físicamente, presencialmente, pero de un momento a otro, ¿ok? Esta coyuntura obligó que muchas personas vulnerables, o si las situaciones cambiaran, y entonces esos controles presenciales no puedan ser efectivos. Y entonces, al ya no tener ese control, pues se da la preparación fraudulenta de una información financiera. Se da el pie a que se pueda manejar la información, se pueda distorsionar la información. Otro riesgo, la apropiación indebida de los activos. Es decir, ¿ok? Que se origina que como no hay un control, pues entonces se puede hacer el robo sistemático, la apropiación sistemática de los activos. ¿Quién los controla? Si no hay un mecanismo presencial. Profesor, pero estamos retornando todos. Sí, se está retornando, pero para tratar de proteger a las personas vulnerables, se retorna de repente interdiario, o una vez por semana, o
control remoto si es una persona vulnerable, ¿ok? Entonces control remoto, virtual. Y entonces todos sabemos que la efectividad presencial y virtual no va a ser siempre la misma. Entonces hay una profesión, se da pie a una profesión indebida de activos y lógicamente conlleva que a actos ilegales y de corrupción. Entonces veamos pues, ¿no? ¿Cuál es el incentivo, profesor? Muchas empresas pues se han visto afectadas económicamente y sus empleados pueden haber sentido la presión para favorecer a la compañía para provecho propio. Es decir, tengo que ayudar a mi empresa porque si no mi empresa quiebra. Si mi empresa quiebra, me quedo sin trabajo. Ah, no, vamos a aumentar. ¿Quieres información del banco? Vamos a aumentar, ¿ok? Vamos a distorsionar la información de tal forma que seamos presentables y aceptables ante un banco, ante una entidad financiera, ante una entidad que nos puede otorgar crédito, ante una entidad que nos puede dar ventas a crédito para tener nosotros, ¿ok? Mercadería que podemos ofrecer. Es decir, con ese incentivo de querer ayudar a la empresa, pues se puede distorsionar la información. O para provecho propio. El empleado puede alterar las cifras y resultados que conduzcan pues a un futuro beneficio de la compañía, pero también puede hacerlo, ¿ok? Para obtener sus ingresos adicionales. Ya como diciendo, para poder responder a la pandemia. La oportunidad, ¿ok? Debido pues que la preparación de la información es en forma remota, y hay la imposibilidad de examinar los controles internos sobre los informes y procedimientos, se podría presentar la oportunidad ¿para qué? Para informes financieros fraudulentos o una apropiación indebida de los activos. Las oficinas cerradas, los inventarios sin presencia física, la imposibilidad de hacer arqueo, el volumen importante de controles manuales que se hacían en las empresas que ahora no se podrán hacer, ¿ok? ¿Qué cosa van a lograr, profesor? Facilitar la actuación fraudulenta de algunos servidores o terceros. Racionalización de la justificación, otro punto importante, ¿ok? Porque ellos van a racionalizar lo que ellos están haciendo, que es, van a justificar su accionar. Van a decir ellos, no, yo lo estoy haciendo porque estoy ayudando a la empresa en un mal momento, ¿ok? O estos recursos que estoy tomando de manera ilícita, debido a la coyuntura temporal, los voy a devolver más adelante. Que todo se normalice y yo lo regreso. Tratan de justificar su accionar. Tratan de racionalizar lo mismo. Obviamente el incumplimiento también de las leyes y reglamentos. ¿Por qué? Porque están viendo que si cumplen las normas de bioseguridad, ah, no, el realizarlo, por ejemplo, eso para mí es un costo y eso para mí es una inversión. Sí, es cierto, pero ¿te va a ayudar a que tú puedas realizar la operatividad de la empresa? Correcto, pero ¿quién asume el costo? Por ejemplo, una pregunta desde el punto de vista tributario ¿no? que siempre se hace es las pruebas de COVID-19 que tengo que hacer a todos mis empleados, yo como empresa, empleados de la empresa. Tendré que hacerlo. Ese desembolso, ¿será costo o será gasto? ¿Será un costo que me ayude a coadyuvar para poder realizar las operaciones de la empresa? ¿Lo podré ver así? ¿O será un gasto? ¿Ok? Y entonces, profesor, ¿qué diferencia hay? Que si es un gasto, repercute en la utilidad. Y obviamente si no es un gasto aceptado, pues puede tener una contingencia tributaria por la administración tributaria en una fiscalización. Y todos sabemos que un gasto no aceptado, también desde el punto de vista tributario, tiene uno el reparo. ¿Y ese reparo qué conlleva? A la devolución del crédito fiscal mal utilizado. ¿Y qué consecuencia trae? 50% del crédito fiscal mal utilizado. Y de repente entonces esos conceptos que a mí me dan una incertidumbre, ya hemos visto lo que es la incertidumbre, origina que entonces que preferible no cumplo, no hago la norma de bioseguridad, me evito problemas, me evito reparo, me evito contingencias con la SUNAT y continúo, ¿okay?, mi operatividad desde un punto de vista financiero. Entonces, hay una causal para el cumplimiento de las leyes y reglamentos viendo de su perspectiva. Nosotros como auditores tenemos que ponernos siempre en ambos lados para tratar de entender y ver, ¿okay?, con una empatía empresarial, una empatía financiera, si se puede valer el término, ¿okay?, ver cómo lo están visualizando ellos y entonces por ahí justamente emplear nuestro planeamiento y nuestras técnicas y procedimientos. El control interno ya lo expliqué. Es importante estas limitaciones y es importante que el auditor deberá realizar al menos 2 evaluaciones, ¿ok?, en esta aplicación de los controles internos. ¿Cuáles, profesor? 1.
¿Qué controles internos estaban en vigor antes de la pandemia? ¿Cómo controlabas la operatividad para tener eficacia en los resultados que habías planificado? ¿Qué controles habían antes de la pandemia? Y dos, ¿ok? ¿Qué controles se han puesto en marcha después de la pandemia? Al ver justamente esta situación que te va a originar, ¿no? Una visión remota, virtual, en el manejo de la información, ¿qué controles has puesto en esta pandemia o qué controles pone la empresa en la pandemia para que pueda dar un cierto grado de confiabilidad de la información que va a precisarse para poderla validar posteriormente? Esto dependerá, pues, ¿de qué, profesor? De la naturaleza del control y de cómo la pandemia ha afectado las operaciones del cliente. Profesor, y en el caso de los auditores internos, que también enfocan su informe, ¿qué revisarán ellos? ¿Qué revisarán entonces los auditores internos, ya que ellos son concurrentes durante la gestión de la empresa? ¿Cuál será el nuevo enfoque de los auditores externos, que son posteriores a la gestión? ¿Cómo se emitirá el nuevo informe de auditoría? Esto y mucho más en la segunda parte de esta conferencia, cómo redactar un informe de auditoría en tiempos de pandemia. Los esperamos. Hasta pronto. Nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias.